El gran Flaco Menotti decía que es imposible hablar de táctica y estrategia sin nombres propios, lo cual es cierto. Pero hoy hay una gran dicotomía en el fútbol entre los fundamentalistas y los pragmáticos. Yo los divido en esos dos grupos. Tenés a los técnicos que adaptan su idea y su estrategia a los jugadores que tienen, y hay unos técnicos que son pragmáticos, que primero ven las herramientas con las cuales cuentan y después se adaptan ellos a esas herramientas. Ese es el pragmatismo que creo que hoy se termina imponiendo en el fútbol mundial. ¿Por qué? Porque hay muchos entrenadores, lógicamente que hay ejemplos de los dos lados, todos los sistemas ganan, todos los sistemas pierden, todos los técnicos ganan, todos los técnicos pierden, pero yo creo que en el dinamismo del fútbol, de los planteles hoy en día, en el fútbol internacional en general y en el fútbol argentino en particular, uno tiene que administrar recursos más que imponer su idea. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No hay tiempo, no tenés un año de trabajo, no tenés un año y medio, 2 años de contrato. ¿Por qué? Porque si perdés te echan, porque las presiones son distintas, porque los jugadores en estos mercados exóticos se te pueden ir a Arabia o se te pueden ir a China en cualquier momento, o están 6 meses en un lugar, 6 meses en otro. También depende mucho del representante de cada uno, que los va ubicando en determinados clubes preestablecidos. Entonces, lo mismo pasa con los entrenadores, que siempre hay algunos entrenadores que siempre rotan por los mismos clubes, los mismos entrenadores. Entonces yo creo que hoy el fútbol fue cambiando, además hay mucho dato, está todo sobreestudiado, no hay nada que inventar, hay técnicos que por ahí se hacen los que quieren improvisar o los que quieren innovar o te cambian la estrategia 3 veces en un partido, se confunden los jugadores, se creen más importantes que los jugadores. Y yo creo que se terminó la época de esos entrenadores que antes por ahí eran más respetados y además contaban con otras herramientas económicas, de jugadores, de tiempo. Antes los técnicos tenían tiempo para trabajar. Hoy en día tenés casos en el fútbol argentino, como por ejemplo Omar de Felipe, que agarró un equipo casi descendido como Central Córdoba, vio cómo estaba el equipo, se adaptó, en la final no pateó al arco salvo una vez, salió campeón, entró a la historia. El mismo Eduardo Domínguez, en Estudiantes, ganó un par de torneos sin tener un plantel de tremenda jerarquía. Tiene jerarquía, pero no más que los grandes del fútbol argentino. Entonces, los campeones en América también, el Botafogo tampoco era el gran candidato, no hizo erogaciones como por ejemplo Flamengo o el mismo River incorporando jugadores de selección o el técnico Gallardo. Entonces yo creo que en el fútbol está todo inventado, no hay que tampoco inventar demasiado, no hay que improvisar demasiado, sino siendo pragmático, adaptándote. Si tenés un semestre en el cual la defensa está firme y el arquero está pasando un buen momento, refúgiate en eso. Si tenés buenos mediocampistas, armate un buen mediocampo, que es en definitiva donde se ganan los partidos. Si tenés delanteros que están en estado de gracia, ponelos, usalos. No quieras ser más importante y terminar imponiendo tu idea por sobre las herramientas que tenés, como dijimos recién. Entonces yo creo que hay como una guerra entre fundamentalismo y pragmatismo. Y antes uno decía, bueno, a mí me gusta jugar de esta manera, entonces la dirigencia te traía jugadores para que jueguen de la manera que vos querías. Hoy en día el fútbol, lamentablemente, no se puede, no hay sorpresas, todos nos conocemos, conoces los jugadores, conoces cómo va a realizar cada táctica, cada entrenador, porque está todo sobreestudiado, datos por todos lados, estadísticas por todos lados, incluso en el fútbol mundial. El City de Guardiola hace como 10 partidos que no gana. El mismo Real Madrid no está puntero en la Liga. Si bien el Real es un caso aparte porque después en Champions gana siempre. Pero eso es independientemente de los jugadores, de la estrategia del técnico. El Real Madrid es un caso digno de estudio. Pero digo que en general nada te garantiza ganar ni perder. Lo que sí creo que los entrenadores tienen que dejar de ser tan soberbios y fundamentalistas y adaptarse a lo que tienen. Tratar de reducir el margen de error también, eso es importante. Hay entrenadores que quieren con un plantel corto y con poca jerarquía jugar con 3 delanteros, dejar muy expuesto a sus defensores que no están acostumbrados a jugar mano a mano o a sus volantes. Bueno, esas cosas yo antes quizás cuando era más chico decía, che, qué bueno, va al frente, que la verdad increíble, es osado el entrenador. Sí, pero pierde 3 partidos y te terminan echando. Ahora vos me decís, con un 4-4-2 también está garantizado, no, pero reducís el margen de error y te adaptás a los jugadores. También hay muchos jugadores que no se sienten cómodos con algunos entrenadores porque se marean, se confunden. Caso Gago, por ejemplo, caso de Michelis en su momento también. Creo que hoy en día un buen entrenador es el que se adapta a lo que tiene y no necesariamente el que puede imponer su idea, tenga el jugador que tenga.
Es un tema interesante, es un tema lindo, hablar de fútbol, hablar de adaptarse o no adaptarse. ¿Tiene más importancia el entrenador que los jugadores? ¿Qué porcentaje de importancia tiene el jugador? ¿Qué importancia tiene Gallardo? Por ejemplo, siempre que hablamos de River, Gallardo, ¿cuánto tiene de importancia en cuanto a porcentaje? Si no tiene buenos jugadores, así le va. Bueno, en definitiva es un lindo tema para hablar. Si les interesa, pongan me gusta, activen la campanita, suscríbanse, síganos en redes sociales, digan qué les parece, cómo ven el fútbol, si son pragmáticos, si son fundamentalistas, y nos vemos la próxima.